Einstein decía que si Euclides no lograba encender en ti el entusiasmo en tu juventud, entonces no naciste para ser un pensador científico. Einstein lo dijo porque cuando él estudió en la escuela, los elementos de Euclides eran un libro que se usaba pues en toda la educación. Y de hecho, los elementos de Euclides se usaron pues prácticamente desde que nació la educación hasta el siglo XIX. Apenas en el siglo XX dejamos de usar los elementos de Euclides. Desde mi punto de vista ha sido un error, pero bueno, esa es otra cuestión. Tal vez después defiendo eso. Lo que quiero ahorita convencerlos, o al menos con esta cita de Euclides, de Einstein, perdón, es de que es muy importante, sería muy importante que cualquiera que quiera ser un pensador científico en particular, pues se dedique a estudiar un poquito lo que son los elementos de Euclides, que no se ven en la escuela. Es un libro muy importante. En las siguientes sesiones, a partir de esta y en adelante del curso de pensamiento matemático desde cero, voy a estar trabajando y enfocándome en el pensamiento geométrico. Y esto lo voy a hacer basado en el libro de los elementos de Euclides. No nada más porque sí. O sea, creo que realmente estudiar los elementos de Euclides es algo que cualquier pensador debería hacer. No se requiere nada de conocimiento, lo pueden aprender los niños realmente. Es una manera de darte cuenta de si realmente tienes esto que se necesita, digamos, para ser científico o pensador científico, como dice el mismo Einstein. Y además también son conocimientos que te van a servir para entender mejor temas futuros de matemáticas como la geometría analítica, como la trigonometría, el precálculo, por ejemplo. Todos los temas posteriores se van a simplificar mucho si entiendes bien la geometría y no se ve en la escuela. El gran problema es que el pensamiento geométrico no se trabaja en la escuela. Y sí lo vas a trabajar si te pones a estudiar a Euclides. Además también te va a servir, y lo vamos a ver aquí mismo, de hecho, cómo te va a servir para empezar a entender más entender el álgebra. La crítica, por ejemplo, que tienen muchos con el álgebra es ¿para qué empezamos a usar letras en las matemáticas y estábamos también usando números? De hecho, esa es una característica también de que estás trabajando el pensamiento geométrico. Sabes que estás trabajando el pensamiento geométrico cuando dejas de usar números. ¿Okay? Pero bueno, vamos a hablar del libro de los elementos de Euclides. Bueno, antes de empezar con el tema, para aquellos de ustedes que es la primera vez que ven este video, mi nombre es Ray Flores, soy matemático y esta serie de videos están dentro del curso de pensamiento matemático desde cero, que fue una solicitud de los miembros del Patreon. Creo que este video lo voy a dejar abierto para todo público, para los que aún no son ni miembros del Patreon o miembros del canal en YouTube. Los siguientes videos, de hecho, los voy a cerrar solamente para los miembros del canal. A lo mejor los dejo abiertos un ratito, pero los voy a cerrar más para los miembros del canal y va a quedar ahí como una clase para ustedes. Pero bueno, habiendo dicho esto, pueden hacerse miembros del canal, investiguen por ahí, creo que no es nada raro por ahí. Ok, voy a hablar de los elementos de Euclides, pero no puedo hablar de todos de toda la obra completa. Son 13 libros en los elementos de Euclides. Cada libro tiene muchísimos teoremas y resultados. Me tardaría mucho en hacerlo, entonces voy a hacer me voy a inspirar en ellos y voy a estar dando lecciones sobre ellos. Yo te invito a que sí que lo estudies, a que sí que lo leas y lo trabajes y lo pienses. Si tienes alguna duda puedes ponerla por aquí en los videos que voy a estar subiendo. Pero lo que voy a hacer para este primer bloque es tratar con los libros del 1 al 6. Los libros del 1 al 6 de los 13 libros tratan sobre fundamentos geométricos y como van a ver, de hecho, varias cosas que son importantes en álgebra, pero eso lo voy a ver más adelante. Los libros del 7 al 10 creo que tratan sobre teoría de números, también son importantes, pero ahorita a lo mejor los trato después, y los libros en adelante, creo que del 11 al 13 tratan sobre geometría en 3 dimensiones. Quiere llegar a los poliedros, realmente a justificar los poliedros. Es muy fascinante, pero digamos que esos ya son temas que pues realmente no necesariamente recomiendo para todos, ¿no? Sería más para los curiosos. Pero los libros del 1 al 6 para mí sí son muy importantes y honestamente creo que todos deberían de estudiarlos, ¿no? Pues vamos a empezar ahorita con el libro 1, con el primer libro de Euclides. De hecho, el libro tiene 43 proposiciones. Bueno, déjenme darles primero la estructura de los libros, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, en el libro 1. Hay 4 cosas en el libro. Tiene definiciones,
Bueno, de hecho creo que tiene 23 definiciones, tiene 5 nociones comunes, ahorita hablo de esto, tiene 5 postulados y tiene, creo que 43 o 45, no quiero consultar, no estoy 100% seguro si son 40, son más de 40 proposiciones. ¿Sí? Son proposiciones, no son preposiciones. Eso es del español, son proposiciones. Las proposiciones, de hecho, son lo que llamamos ahorita teoremas. Bueno, podríamos llamar lemas también. Son verdades que se tienen que demostrar. Y de hecho, el aporte realmente de Euclides al conocimiento es que empieza a construir el conocimiento geométrico de manera deductiva, a partir de verdades sencillas. Y las verdades sencillas son estas. Esto es lo que llamaríamos ahorita axiomas, que son verdades que no necesitan demostración, que simplemente suponemos que son verdaderas y con eso vamos a partir. Ahorita, de hecho, en este video voy a hablar de las nociones comunes y de los postulados. Ambos son axiomas, pero las nociones comunes son como un poquito más generales y los postulados son más geométricos, que es de lo que trata inicialmente Euclides. Y las definiciones, pues es donde te dice qué son los objetos, qué son las cosas. Aquí define qué es un triángulo equilátero, qué es un cuadrado, qué es una recta, qué es un ángulo, ese tipo de cosas, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura. Y luego los libros 2 en adelante ya no tienen nociones comunes ni postulados, esto se queda nada más en el primer libro, pero sí se va a construir, por ejemplo, todo el conocimiento del libro 2 se basa en lo que hizo en el libro 1. Son como continuación, vamos a decir, de lo que está descubriendo en el libro 1. Sí hay definiciones en los siguientes libros, pero bueno, de hecho voy a hablar más adelante, ¿no? Entonces, ahorita para iniciar en esta sesión y para entrar a la parte, digamos, matemática de la sesión, de esta sesión, vamos a hablar de las nociones comunes y de los postulados. En la siguiente sesión empiezo a hablar probablemente de los teoremas o de las proposiciones. Entonces, empecemos hablando de las nociones comunes. Como les digo, son axiomas. Y la primera noción común, Euclides dice que lo puedes encontrar en los libros como si dos cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí. Entonces la idea o como que la intuición ahí es que la manera más fácil de hecho de pensarlo, de hecho aquí es con letras, por eso les digo que es importante, ¿por qué va a ser importante el álgebra? Lo que dice es que si yo tengo dos cosas, A y B, y las dos son iguales a una tercera cosa que le voy a llamar C, pues entonces la consecuencia natural es que estas dos cosas van a ser iguales, ¿sí? Este es como el diagrama que creo que representa mejor lo que está pasando aquí. Si dos cosas son iguales a una tercera, son iguales entre sí, es decir, si A es igual a C y B es igual a C, pues esto me trae como consecuencia que A va a ser igual a B, ¿sí? Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Fíjense cómo es un pretexto, o sea, las letras o estamos empezando de hecho a meter álgebra, al menos en el sentido de variables, simplemente como pretexto para decir algo. Por eso digo que esta es una muy buena manera de empezar a hablar de álgebra. El segundo resultado lo que dice es que, pues, si yo tengo dos cosas iguales y yo le sumo cosas iguales, los resultados van a ser iguales. Es decir, si yo aquí le sumo X y yo acá le sumo X, los resultados van a ser iguales. Si sumo cosas iguales a cosas iguales o si le agrego cosas iguales a cosas iguales, los resultados son iguales. O sea, si A es igual a B, pues eso me lleva a la conclusión de que A más X es igual a B más X, ¿sí? Esa sería la segunda noción común. Y la tercera es muy parecida, ¿no? Si A es igual a B, entonces A menos X va a ser igual a B menos X. Es decir, si tengo cosas iguales y le quito cosas iguales, los resultados van a ser iguales, ¿sí? Esas son las nociones comunes 3, 2 y 3. La noción común 4, esta es una de las primeras que después en los siguientes siglos pues fueron criticadas, particularmente en el siglo XIX. Hilbert en el siglo XIX, de hecho, esto no voy a tratar mucho aquí, pero Hilbert en el siglo XIX pues va encontrando, vamos a decir, las fallas o las imprecisiones lógicas que comete Euclides
y pues las va corrigiendo, ¿no? Y aquí es como la primera en donde pues empieza digamos que empieza a hacer ruido. La noción común 4, Euclides dice, si dos cosas coinciden, entonces son iguales. Y aquí el problema, voy a escribir, dice, si A, B coinciden, eso me lleva a la conclusión de que A es igual a B. Pero aquí el problema es qué significa coinciden. O sea, la idea de Euclides es como que si tengo un objeto aquí y yo lo hago coincidir con otro objeto acá, entonces los dos van a ser como iguales. Esa es la idea. Pero hay un problema, ¿no? Porque matemáticamente, ¿qué significa coincidir? Y por eso los matemáticos en el siglo XIX, cuando empezaron a enfocarse mucho en la formalidad, pues ya como que eso de coincidir no tenía sentido. Desde el punto de vista intuitivo está bien, pero desde el punto de vista formal matemático, pues empieza a tener problemas. Esto lo vamos a ver a lo mejor en la siguiente sesión, particularmente cuando veamos la proposición número 4, creo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y la quinta es el famoso, es un axioma, digamos, medio famoso, que es el todo es mayor que la parte, ¿sí? Entonces lo voy a poner así, todo es mayor que la parte. Obviamente se refiere a una parte del todo, ¿sí? Y este también es un poquito criticable, porque por ejemplo, cuando entras a los infinitos, en el infinito esto a veces ya no se cumple. Una parte puede ser igual al todo en el infinito. Por ejemplo, infinito más infinito puede ser igual a infinito, cosas así, o los pares. Por ejemplo, la cantidad de pares, de números pares, es igual a la cantidad de números naturales. Entonces, en cuanto entras en el infinito, esto ya no es tan claro, ¿no? Pero vamos, creo que lo entendemos, ¿no? Si estamos en una figura geométrica y le quitamos un pedazo a un triángulo o algo así, pues el área se va a reducir y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es más o menos válido, ¿no? Entonces, estas son las nociones comunes, son 5, como les digo, y vamos a platicar ahora de los postulados. Los postulados, como les digo, también son verdades que se asumen, cosas que se asumen como verdaderas sin demostración, pero los postulados son más geométricos. O sea, estos siguen siendo axiomas, pero digamos que son geométricos, ¿sí? El primer postulado, y lo voy a poner de la siguiente manera, es si yo tengo dos puntos, vamos a decir un punto A y un punto B. Normalmente en geometría nos conviene de hecho ponerle nombres a las cosas, que también es una manera de introducir por qué usar letras en matemáticas, pues para hacer referencia a las cosas. Si yo tengo dos puntos, yo puedo conectar esos puntos con un segmento de recta, le voy a llamar S, ¿no? O sea, ese es como que el primer postulado, y es como el uso geométrico de la recta. Yo tengo dos puntos y yo puedo conectarlos con una línea recta, como cuando sacas la regla para hacer dibujitos, ¿no? Esto, de hecho, junto con el postulado 2, me genera lo que sería el uso de la regla, ¿sí? El postulado 2 dice es como una extensión de me dice, si yo tengo un segmento, ahora yo ya tengo un segmento, entonces tú puedes extender ese segmento en ambas direcciones indefinidamente. En la práctica lo puedes extender hasta topar con algo, hasta cortar, por ejemplo acá, no sé, una recta, a lo mejor hasta aquí choca, o a lo mejor tienes un círculo, hasta aquí choca, no lo sé, pero la idea es lo puedes extender. Estos dos postulados es lo que sería ahorita el uso de la regla. O sea, regla en el sentido de regla para dibujar, la que usan los niños para hacer dibujitos, ¿sí? Que es más o menos como, de hecho, van a ver que cuando empecemos a estudiar, o si empiezas a estudiar los elementos de Euclides, te vas a dar cuenta que hay una combinación en los elementos de Euclides entre construcciones, que van a ser construcciones, o sea, construcciones me refiero a dibujos, dibujar cosas con regla y compás, como va a ser la siguiente, y por otro lado las deducciones, ¿no? El postulado número 3 inicia de manera similar al postulado 1. Tengo dos puntos, A y B, lo voy a hacer más chiquito ahorita, van a ver por qué. Y lo que dice es que si tengo dos puntos, yo puedo trazar una circunferencia con este radio y centro en uno de los puntos, ¿no? Entonces esto es como el uso, lo que sería el compás.
Y de hecho el tema de construcciones con regla y compás es muy importante para Euclides, y yo creo que es uno de los ejercicios muy importantes que están un poco olvidados en la escuela, ¿sí? Estos tres, digamos que son el 1, 2 y 3, los primeros tres postulados, pues es esencialmente el uso de la regla y el compás, ¿sí? Es cómo usar regla y compás. El postulado 4 es esencialmente diferente, ¿sí? Porque el postulado 4 lo que me dice es que todos los ángulos rectos son iguales. ¿A qué se refiere? Que los ángulos rectos, de hecho, los define en las definiciones, y es como que si tengo una recta, sería como el ángulo que hace que estos dos sean iguales, este de acá y este de acá. Ahorita sabemos que la recta completa es el ángulo llano de 180 y este es un ángulo de 90, pero tomen en consideración que para Euclides no existen los números todavía. El sistema decimal no existe. Y de hecho no necesitas el sistema decimal, ni siquiera necesitas los números para hacer geometría. Es más, eso creo que es una señal muy clara de que realmente estás haciendo pensamiento geométrico. No estás usando números, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ángulos rectos. A lo mejor aquí sí voy a estar usando por simplicidad la idea de los 90 grados para hacer, digamos, didácticamente más fácil las cosas. Pero lo que dice Euclides es que si yo tengo otro ángulo recto por acá, todos los ángulos rectos van a ser iguales. O sea, en el sentido de que van a coincidir. Yo puedo hacer coincidir este acá y van a ser como iguales, ¿no? Entonces también esta es una cuestión pues más como que intuitiva. Ahora, falta un postulado, el postulado número 5, y voy a tener que hacerlo voy a tener que borrar esto para hablar del postulado número 5, porque hasta aquí como que esto todo es muy fácil, muy evidente. Recuerda que son axiomas, pues puedes como que aceptarlos, pero el postulado número 5 es bastante más complejo y es el más interesante, y el que vas a encontrar muchos videos por ahí y muchas referencias, y que de hecho mantuvo entretenida generaciones y generaciones por los siguientes 2 milenios desde que Euclides lo mencionó, ¿no? Postulado número 5 lo que dice es lo siguiente: si tengo una recta y está cortada por otras dos rectas, de manera que los ángulos en uno de los lados sumados me dan menos de dos ángulos rectos, entonces si esas dos rectas se extienden indefinidamente, eventualmente esas dos rectas se van a cortar en un punto en la dirección en la que la suma de los ángulos es menor que dos ángulos rectos. ¿Ok? Eso es más o menos lo que dice. Ahora, si te pareció confuso, no te preocupes. O sea, realmente es que está muy confuso. Pero la idea es la siguiente: si yo tengo una recta con dos rectas que lo cortan, si estos ángulos de aquí son menores de dos rectos sumados, agregados, son menos que dos rectos, o sea, menos que 180 grados, como ahorita reconoceríamos, entonces estas rectas se van a intersectar en algún punto por allá, ¿sí? Esa es la idea. Si fuera del lado contrario, pues se intersectarían en del otro lado, ¿no? Ahora, esto de hecho es un postulado que presenta Euclides, pero que no, de hecho a mucha gente no le gustó en el futuro. De hecho muchos trataron de decir, es que esto no lo puedes poner como un axioma, porque esto parece algo que como que hay que justificar, sobre todo viendo lo que van a ser las proposiciones más adelante. Hay proposiciones que parecen mucho más evidentes que esto. Entonces, algunos piensan que incluso el mismo Euclides no le gustaba poner esto como un axioma, y que trató de demostrarlo, pero como no pudo demostrarlo, no encontró la manera de justificar esto, pues lo tuvo que aceptar como una verdad sin demostración, ¿no? Y pues no estuvo mal, porque por 2000 años nadie pudo demostrarlo. Y de hecho a lo que se llegó, de esto no voy a hablar ahorita mucho, es que esto fue hasta el siglo XIX con Boole y Lobachevsky. Lo que descubrieron es que no se puede demostrar porque no es cierto, ¿sí? O sea, no es cierto en el sentido de que lo contrario no es falso. O sea, sí es posible tener sistemas geométricos en donde esto no se cumpla. Y eso es lo que dio como nacimiento a las geometrías no euclidianas. Es más, de hecho, nuestro propio espacio no es euclidiano. En nuestro espacio físico esto no se cumple, ¿sí? Eso es la base ahorita del fundamento de los modelos de la física. Pero tuvo que venir Einstein después. De hecho, tuvo que venir Riemann para definir varias geometrías, y luego Einstein, ¿no? Pero vamos, no quiero hablar ahorita de toda la historia de Riemann, Minkowski, Einstein y todo ese rollo, ¿no?
Ok, pero bueno, este es el quinto postulado. Este postulado también muchos de los matemáticos más adelante trataron de demostrarlo, analizarlo, y tiene varias formas diferentes. Por ejemplo, puedes pensarlo como, una de las más populares es que si tengo una recta y un punto por fuera, existe una única recta que es paralela a esta de acá. Otra también podría ser como el equivalente, si estos ángulos son iguales, entonces las rectas son paralelas y cosas así. O sea, todos son como equivalentes al quinto postulado. Hay varias formas diferentes del postulado, del quinto postulado, ¿no? Pero bueno, tenía que mencionarlo por ahí. Se puede hablar muchísimo y puedes investigarlo seguramente, la idea del quinto postulado, pero lo que quiero resaltar es que pues Euclides lo puso como un axioma, y de hecho hasta la fecha, si tú aceptas este postulado como verdadero, pues lo que vas a tener es la geometría del plano, de lo que se llama el plano euclidiano o la geometría plana, que es la que han estado estudiando los niños desde siempre, ¿no? Y que creo que de hecho está bien estudiarla, ¿no? Ok, bueno, pues aquí lo tenemos. Creo que con esto voy a cerrar este video nada más, porque la idea, nada más voy a comentar brevemente lo que va a suceder o lo que voy a estar haciendo en las siguientes sesiones. Tenemos ahorita, las definiciones no las puse, las 23 definiciones no las puse, pero se las voy a dejar por ahí el enlace para que las consulten. Tenemos entonces nociones comunes, que son 5 nociones comunes, y tenemos los postulados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer deducciones a partir de todo esto para encontrar verdades geométricas de forma deductiva. Y esto es lo que hace muy importante a los elementos de Euclides. Es un sistema, como un campo de juego con reglas muy sencillas, que son las que acabo de explicar ahorita, muy cerradas, que vamos a poder usar para hacer lógica deductiva, ¿sí? Y la lógica deductiva, pues se va a basar en las teorías de Aristóteles. Ahora, hay una cosa aquí importante, y con esto voy a cerrar. O sea, deductiva es P entonces Q, silogismos, lógica deductiva. Estos silogismos son de Aristóteles, son 50 años previos a Euclides, de hecho. No, entiendo que no hay evidencia directa histórica, vamos a decir, de que Euclides haga referencia a Aristóteles, pero vamos, el libro viene creo que 50 años, al menos 50 años posterior o algo así, algunas décadas después que el libro de Aristóteles, del Organón. Entonces, digo, aunque fue en una ciudad diferente, porque Euclides vivió en Alejandría y Aristóteles en Grecia, pues de todas maneras creo que no es de extrañar que hubiera una relación aquí, ¿no? Entonces Euclides de hecho es como el primer tratado puramente deductivo, y eso es justamente lo que lo hace o lo hizo un referente a decenas de pensadores, lo cual no voy a comentar aquí, pero a lo mejor lo comento en otros videos en el futuro, que se basan en este trabajo de Euclides para ellos mismos empezar a hacer también una construcción deductiva de sus propias áreas, ¿no? Pero bueno, insisto, eso lo voy a comentar más adelante. Entonces, en las siguientes sesiones voy a empezar a hablar de algunas verdades geométricas de forma deductiva, basados en el libro de los elementos de Euclides, y bueno, ya planteamos ahorita las reglas. Muy bien, con eso cierro este video. Espero que haya sido interesante. Te invito, o sea, yo creo que la razón más importante para mí, para grabar este video y los que van a venir, es tratar de motivarte y de entusiasmarte para que vayas y estudies los elementos de Euclides. Yo aquí voy a estar simplemente dando algunos comentarios, pero como te digo, no puedo dar todo el desarrollo del curso, porque además es algo que tú tienes que hacer, es algo que tú tienes que meterte a practicar. Pero voy a estar por ahí disponible, ya saben, para los miembros del canal, para los miembros del Patreon que quieran estar estudiando este libro. Si me quieren hacer preguntas relacionadas, con todo gusto las puedo responder de la mejor manera posible. Muy bien, con eso me despido. No me queda más que agradecerles por ver el video y recordarles que la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Vale, nos vemos en el siguiente video. No compartas lo que da.